No hemos todavía salido del COVID, la pandemia sigue activa y ya nos quieren los científicos y también los dueños de las farmacéuticas alarmarnos con la futura pandemia que viene después del COVID. Bueno, finalmente algo que tampoco se ha comentado mucho, es que el COVID ha dejado, bueno, un montón de muertos, desafortunadamente, pero también ganancias multimillonarias a las grandes farmacéuticas. La vacuna Pfizer, por ejemplo, es el producto médico más vendido en toda la historia de la humanidad, nada más para ponerlo en perspectiva. Y obviamente las ganancias de todas las farmacéuticas son multimillonarias. Y bueno, lo cierto es que para algunos sectores, no para la gran mayoría del planeta, pero sí para algunos sectores, la pandemia ha sido un enorme negocio y bueno, también incluso para las comunidades científicas. Y entonces sí suena medio extraño que ahora empiecen a alarmarnos con la futura pandemia que viene después de que se termine la actual, que repito, no se ha terminado. Señalando en un, bueno, creo que catastrofismo injustificado de que la futura pandemia va a ser más letal que la actual. Algo que nadie puede ver el futuro, obviamente, sí, sin lugar a dudas va a haber una futura pandemia, pero nadie puede decir cómo va a aparecer este nuevo virus. Si va a ser como el COVID o, por ejemplo, como tal es la influenza H1N1, que fue mucho más tranquila, también se fue pandemia, por cierto, pero fueron mucho más tranquila, o incluso la pandemia regional, que fue la del ébola, que era un virus mucho más agresivo, pero también fue mucho más localizado en África. Entonces, la verdad es que de todos modos sí suena muy muy exagerado, alarmista, sensacionalista, que empiezan a decirnos esto, cuando también, por ejemplo, el Omicron, no sé si se han dado cuenta, esta nueva variante que también todo el mundo ya pensaba que iba a ser, pero que el Delta, al contrario, parece que es mucho más leve. Y bueno, siendo más infeccioso el Omicron que el Delta, va a provocar que esta nueva forma leve del COVID desplace a la forma más agresiva, con lo que de una u otra manera es una buena noticia el Omicron. En fin, la verdad es que de todos modos está el mismo injustificado, pues ojalá que no continúe. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues revisando las redes sociales me encuentro con la sorpresa de que AstraZeneca era tendencia en México con más de 17,000 tweets, y al hacer clic en AstraZeneca me encuentro que esta señora, Sarah Gilbert, es portada en buena parte de la prensa de esta semana. ¿Quién es Sarah Gilbert? Es la creadora de la vacuna AstraZeneca contra COVID-19, quien confesó en una conferencia abierta al público en el Reino Unido que la próxima pandemia podría ser peor y más contagiosa que el COVID-19, la cual se estima que ya ha matado a más de 6 millones de seres humanos alrededor del mundo y que hay más de 100 millones de contagiados. Es decir, a pesar de que la pandemia de hace 100 años, la influenza española, o la mal llamada influenza española, que más bien debió ser la influenza de Estados Unidos porque es de donde surge y se distribuye en el contexto de la Primera Guerra Mundial a todo el mundo, dejó entre 40 y 60 millones de personas fallecidas. 100 años después, las cifras en año y medio, las cifras no son nada halagadoras ni nada tranquilizadoras, pues en año y medio ya van 6 millones de personas las que han muerto con esta pandemia. Y cuando revisamos diferentes periodistas, diferentes fuentes, el mismo Álvaro Delgado de México señala lo mismo, la tiene en la portada de Sin embargo, la revista electrónica de izquierda en México, dice: el próximo virus puede ser más contagioso, más letal, creadora de la vacuna AstraZeneca. Revisamos la prensa estadounidense, CNN en español, la co-creadora de la vacuna contra el coronavirus de Oxford, AstraZeneca, dejó una preocupante advertencia con lo que puede ocurrir con la nueva pandemia. El mismo diario Milenio en México también pone: próxima pandemia podría ser más mortal que el COVID, advierte creadora de la vacuna. BBC News en inglés dice: next pandemic could be more lethal than COVID. Lo mismo, la próxima pandemia podría ser más letal que el COVID-19, advierte Sarah Gilbert. Y esto se da, Nacho, en un contexto en el cual se está preguntándose por qué se llegó a la vacuna tan rápido, como no se había llegado a otras vacunas en tiempo récord. La verdad es que no fue ni tan rápido ni fue tan corto. Lo que han explicado algunos de los médicos que se dedican justamente a la producción de vacunas es que lejos de haberse encontrado rápido la vacuna contra COVID,
es la suma acumulada de conocimientos de intentos de vacunas contra el virus del ébola, contra el virus del SIDA. En el caso de las enfermedades o de los virus respiratorios, pues tanto el MERS, el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, como el SARS-CoV-1, ya tenían avances en estudios justamente para hacerle frente a las vacunas que al parecer se dieron en tiempo récord. Si a esto le sumamos la variable sociológica, es decir, que mientras que otras vacunas tardaron décadas en aparecer porque solo afectaban a los sectores más vulnerables de la población mundial, pues el COVID-19 llegó a pegarle a la economía a las principales potencias del mundo y no distinguió clase social alguna. Es decir, los más acaudalados también vieron, buena parte de ellos, mermadas sus finanzas. Por lo tanto, se le invirtió una gran cantidad de dinero a esto y por eso el COVID tuvo una vacuna para combatirlo, o varias vacunas casi en tiempo récord, pero no es en tiempo récord porque ya había un conocimiento acumulado de varios años. Sin embargo, la co-creadora Sarah Gilbert de la vacuna AstraZeneca señala lo siguiente. Dice que el mundo debe estar mejor preparado ante esa posibilidad y debe tomar medidas de prevención. Esta no será la última vez que un virus amenaza nuestras vidas y medios de subsistencia. La verdad es que el próximo podría ser peor, podría ser más contagioso o más mortal, o ambas. Esto lo dijo en una conferencia, la conferencia denominada como Richard Dimbleby, que pues cada año le abre las puertas a diferentes personalidades del mundo en materia de ciencia, de artes y también pues de artes empresariales. Gilbert señaló que los avances logrados en la lucha contra los patógenos mundiales no debe perderse por el costo de la lucha contra la pandemia actual. Ha sido bastante costoso. Y en esta conferencia de Richard Dimbleby, ella pensaba pues prácticamente hablar de él y al final no pudo hacerlo porque pues por el contexto de la pandemia decía, tenemos que respetar los avances científicos que ya se han logrado en esta materia y prepararnos para la siguiente, que seguramente será más grave que la actual. Ojalá que ya no sigamos permitiendo la distribución inequitativa de las vacunas y también que no se deje a ningún país sin vacunar, porque en la medida que homogéneamente los países alcanzan el 75% de los vacunados, podremos alcanzar la famosísima inmunidad de rebaño y con ello disminuir las posibilidades de que otra pandemia nos azote. Nacho, hasta aquí mi comentario de lo que fue una tendencia tanto en México como en el mundo durante esta semana de diciembre de 2021. Yo les invito al canal de Tu Profe de RI y me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.